Arranquemos la Perfecto. sesión. Perfecto. Pues solo indicar a los participantes que todas las sesiones que hacemos son grabadas y si alguien tiene que terminar antes o se incorpora un poco más tarde, que sepan que a partir de mañana la podrán encontrar la grabación dentro de la página del PM4 Recloud. Por nuestra parte nada más, Santiago, te cedemos el testigo y muchas gracias por tu tiempo y esta presentación. Gracias, Julio, nuevamente. Buenas tardes con todos. Les agradezco muchísimo por dedicar un tiempo a estar con nosotros y hablar de temas de proyectos. Esta vez uno de los elementos que para mí es fundamental dentro de los proyectos y que en ocasiones sí les prestamos atención, pero como que la gestión que hacemos no necesariamente corresponde a lo que deberíamos hacer. Entonces, he querido traer a esta sesión el tema de los involucrados, que está muy alineado también con la guía. Si ustedes revisan la guía van a encontrarse con información acerca del análisis de involucrados. Entonces, vamos a revisar un poco qué factores, qué herramientas, qué inciden en el tema de involucrados y cómo y por qué es un factor prioritario en el tema de proyectos. Es tan importante el tema de interesados que el PMI, a partir de la publicación del PMBOK que se publicó en el 2013, incorpora un capítulo adicional o una área del conocimiento exclusivamente para interesados. Antes estaba distribuido en todo las buenas prácticas, todo lo que era el manejo de interesados. Sin embargo, por la importancia que tienen los interesados, destina un solo capítulo a trabajar o a hablar de los interesados, y es el capítulo 13 del libro PMBOK. Por eso en la lámina anterior veían que decía capítulo 13, interesados. Entonces, si PMI le dedica un capítulo, debe ser por algo importante. Y empecemos determinando o contextualizando bien quiénes son los interesados. En principio es bastante sencillo. Se dice que tenemos dos tipos de interesados, los internos y externos. Y internos está asociados o relacionados con la gente que está muy cercana al proyecto, empleados, gerentes, el dueño. Y los externos pueden ser ya personas que, si bien es cierto, están participando del proyecto, pero los consideramos como que no están dentro de la organización del proyecto como tal. Entonces tenemos a los proveedores, gente de la sociedad, usuarios del gobierno, financiadores, accionistas, clientes, compañías que están dando vueltas alrededor del tema. Y la intención de la gestión de interesados es justamente el que levantemos un inventario de todas las personas que de una u otra manera han sido impactadas o van a ser impactadas de manera positiva o negativa dentro del proyecto. Y sobre todo, no solo el levantamiento y el inventario, como vamos a ver a continuación, sino entender cuál es la expectativa de cada uno de ellos, porque lo que podemos hacer no es gestionar a la persona como tal, pero sí podemos gestionar su expectativa, porque difícilmente vamos a poder gestionar las personas, pero sí lo que ellos tienen pensado o lo que consideran que debería hacerse. Entonces, ¿por qué es importante esto? Pues una de las razones es porque a menudo hay cambios organizacionales a partir de los proyectos, es decir, cuando los proyectos entran en marcha, hay cambios definitivas y algunas personas pueden inclusive perder sus trabajos cuando se complete el proyecto. Entonces, imaginemos un proyecto en donde varias personas ya no son contempladas a partir de la entrega de este proyecto. Entonces, hay que entender cómo podemos hacer una gestión apropiada de estos interesados y cuál es la expectativa que estos interesados o cuál es la injerencia que estos interesados pueden tener dentro del proyecto. Visto así, un director de proyecto puede ser visto inclusive como el enemigo, y de ahí que muchos proyectos pueden ser causa de sabotaje interno. En muchas de las ocasiones encontramos trabas desde el interior del proyecto
no necesariamente desde la parte externa, y es más complicado todavía manejar el interior o las expectativas negativas del interior, porque muchas veces obtienen posiciones de poder dentro del proyecto. Sin embargo, si nosotros hacemos una gestión a tiempo, podemos ver al proyecto como un aliado, como un tema importante. Sin embargo, para esto definitivamente tenemos que partir por el hecho de identificar primero a quienes están en relación a este proyecto. Entonces, el PM, desgraciadamente, o el director de proyecto, para bien o para mal, es quién es la persona que debe entender, identificar, comprometer y trabajar con todas estas partes interesadas. Es decir, el reto está en eso, en que podamos de alguna manera no dejar de lado, no perder de vista a todas las personas que sirven o están alineadas al proyecto, ya sea, como digo, positiva, es decir, el proyecto les va a influenciar de manera positiva, o van a tener un impacto negativo el proyecto. En particular, las personas que reciben un impacto negativo, es muy importante el poder hacer esta identificación. ¿Qué podría salir mal si simplemente no hacemos la identificación de involucrados? Entonces, yo creo que sería algo como lo que se ve en esta imagen, el trabajo de hacer un proyecto sin una correcta identificación de involucrados. Entonces, imagínense, hay varios elementos en el tema del proyecto que pueden ser perjudiciales a la hora de arrancarlo o a la hora de empezar a hacer el trabajo. Y esto en ocasiones puede causar que hay varias personas que están asustadas, ¿no es cierto? O personas que sienten un rechazo definitivo al proyecto, inclusive no necesariamente porque entiendan del proyecto, simplemente por algunas alertas. Entonces, hay ocasiones en donde la organización empieza a hacer compras o inversiones de elementos que ni siquiera están fabricados. Entonces, eso da a las personas de qué hablar, da a las personas la creación de algunas de estos chismes, por decirlo de alguna manera, que pueden terminar complicando el desarrollo normal del proyecto. Si nosotros dejamos de invertir o cancelamos proyectos sin motivo aparente, no renovamos el soporte o contratos que antes se venían dando de manera permanente, hacemos reuniones a puerta cerrada, hay despidos sin explicación, son elementos que hacen que las personas empiecen a sentirse intranquilas, sentirse nerviosas. Entonces, si nosotros estamos haciendo un proyecto que involucra el cambio de un ERP y de pronto empieza el proveedor a tener reuniones a puerta cerrada y consecuencia de eso o a partir de eso empieza a haber despidos de personas, la gente inmediatamente va a asociar que el despido puede ser consecuencia de la implementación del ERP. Entonces, es importante hacer un plan de lo que vamos a comunicar, de cómo lo vamos a comunicar y cómo vamos a manejar la expectativa, especialmente cuando tenemos estos elementos que pueden generar incertidumbre en las personas que están trabajando. Recordémonos que lo que vamos a tratar de buscar con los interesados es que estén dentro del proyecto, que estén a favor del proyecto y que ellos sean una parte fundamental para el desarrollo del mismo. Yo he podido constatar que en ocasiones hay proyectos técnicamente difíciles, sin embargo, el apoyo de las personas, el convencimiento de las personas ha hecho que ese proyecto salga adelante. Y por otro lado, proyectos que relativamente tienen una facilidad técnica, sin embargo, los involucrados no se encuentran a favor del proyecto, tienden a ser proyectos que tienen más complejidad en la hora del manejo o a la hora de la implementación. Porque los interesados justamente son, pensemos en una cosa, los proyectos son para personas, los proyectos no son para cosas, los proyectos no son para entregables, los proyectos son para las personas. Y esos interesados son justamente los que terminan beneficiándose o no de ese proyecto. Y si un beneficiario, si una persona no tiene el contexto claro del proyecto, posiblemente su primera reacción va a generar rechazo a este proyecto. Esta es la forma como el PMBOK o PMI plantea la gestión de interesados.
Aquí tenemos el capítulo 13, les decía, y lo divide en 4 subprocesos, en donde habla de identificar, planificar, gestionar y monitorear o hacer el control de los interesados. Y hay algunos elementos de entradas, herramientas y salidas que utiliza o sugiere PMI para que puedan ser enfrentados. Y este es un poco los temas relevantes de alguna manera que me he permitido resumir de estos procesos, alineados a cada uno de los grupos de procesos del ciclo de vida del proyecto. Entonces, aquí está representado dónde o en qué fases del ciclo de vida del proyecto o en qué grupos de proceso del ciclo de vida del proyecto topa la gestión de interesados. Entonces, tenemos la fase de inicio de los proyectos, en donde hacemos el proceso de identificación de los interesados. Y acordémonos de la guía PM4, en donde podemos revisar y en la guía nos dice que arrancamos haciendo el proceso de identificación de los interesados. Entonces, este proceso, el resultado de este proceso es el registro de los interesados. Pues acordémonos, en la parte de inicio empezamos a hacer la identificación de los interesados y tenemos un documento que es el registro de los interesados. Ya vamos a ver más adelante cómo usamos la matriz, que también la usamos en PM4, ¿no es cierto? Y además, qué otras variaciones podemos hacer para darle un mejor uso a esa matriz. Luego entramos a la etapa de planificación y tenemos el proceso que es planificar la gestión de interesados. ¿Qué tengo de salida del proceso o qué debería tener de salida del proceso de planificación? Debería tener un plan de gestión de interesados. Es decir, tomo el registro de interesados y a ese registro de interesados lo que hago es agregarle un plan de cómo voy a gestionarlos, qué voy a hacer para que ellos se encuentren involucrados en mi proyecto. Y a partir de eso, habrá probablemente una actualización a los documentos del proyecto. Y fíjense cómo la planificación de acciones para poner a favor los interesados puede modificar los documentos del proyecto. Es decir, eventualmente, si nosotros planificamos ciertas acciones, puede ser que lleguemos a actualizar el cronograma o a actualizar los costos o variar el alcance, porque esto significa que vamos a cumplir o estamos aplanando las expectativas de los interesados. Luego entramos al proceso de ejecución, ¿verdad? Ya una vez que tenemos el plan de gestión de interesados, se pone en marcha junto al resto de planes de proyecto y lo que va a tener de salida son las actualizaciones de cambio, es decir, documentos de cambio y actualizaciones a los planes de interesados y a los planes de proyecto. Una vez más, puede ser que en el camino nosotros nos damos cuenta que la expectativa del interesado debe considerar ciertas acciones que modifican algunos de los 3 elementos de costo, tiempo y alcance, y estos entonces a su vez modificarán los planes del proyecto y los planes de gestión de los mismos interesados. Acuérdense que una de las cosas que dice la gestión de proyectos, la dirección de proyectos, es que esto es un proceso vivo, permanente de planificación. Es decir, que cuando nosotros tenemos actualizaciones de cambio, regresamos a hacer un proceso de planificación, incorporamos esos cambios y volvemos a generar la documentación para seguir ejecutando. Lo propio en monitoreo y control, que vamos a tener ahí, ahora sí, indicadores de desempeño, aparte de las actualizaciones a los planes de interesados y de proyecto. ¿Y cuáles son estos informes de desempeño? Pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo van nuestras acciones planificadas de interesados? ¿Qué impacto tienen? Y si vamos a favor o en contra, si vamos moviendo al interesado a donde nosotros queremos o tenemos una reticencia por parte del interesado y necesitamos tomar otras acciones. Entonces, miren que en la única fase que no participa ya interesados o la gestión de interesados es en la fase de cierre. Es decir, cuando ya estamos generando los documentos finales del proyecto. Pero en todas las otras fases hay una participación activa dentro de la gestión de interesados. La única área del conocimiento que participa en todas las áreas del conocimiento es la gestión de integración. Esta es una de las áreas que planifica, que se encuentra en 4 de las 5 grupos de procesos. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente estos 3 pasos, ¿no? Vamos a identificar a los interesados, vamos a utilizar algunas de las técnicas
sugeridas para levantar esta identificación, reuniones, evaluaciones, grupos focales, cualquier elemento que para nosotros nos sirva para un proceso de identificación. Ese proceso de identificación puede ser abierto, es decir, podemos consultarlo con varias personas y puede también ser en función de la experiencia del director de proyecto y del equipo de trabajo, ¿no? En donde ellos van relevando la información, van tomando nota de todos los interesados. Entonces, buscamos roles, áreas de interés, conocimiento, expectativa, influencia. Luego, vamos a hacer una clasificación del impacto que tiene este interesado en función de influencia, interés, participación y otros elementos que vamos a ver a continuación. Y al final vamos a ver cómo podría reaccionar o influir sobre nuestro proyecto. Entonces, esta vendría a ser una hoja inicial de levantamiento, ¿verdad? Tenemos al señor Jorge Lamar, vicepresidente de operaciones, es interno, el rol del proyecto es sponsor y tiene esa dirección de correo electrónico. Ahora, bien, ustedes me van a decir, oye, pero esto solo es una matriz de contacto, un documento de contacto. Y sí, y sirve mucho porque en ocasiones se requiere poder ubicar a uno de los interesados y sorprendentemente no tenemos un documento tan sencillo como este documento de identificación. A este también se le agrega en ocasiones la ubicación física o la dirección física donde se encuentra, el teléfono celular, la extensión y más datos que para ustedes puedan ser relevantes a la hora de tener que encontrarle a este interesado como tal. Este es nuestro primer paso y pues definitivamente no es nada complejo, simplemente es hacer un listado de todas aquellas personas que son parte o se ven impactadas de manera positiva o negativa en el proyecto. Entonces miren que abajo también tenemos externos, que tenemos un consultor y tenemos otro externo que es un proveedor de partes y piezas. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es levantar los principales requisitos, las expectativas de las partes, la Perdón, influencia. Santiago. Sí, Perdón, escucho. buenas tardes. Ricardo Landar de Argentina. No se Hola, vio Ricardo. Buenas tardes. No se vio lo que pusiste en los últimos 2 minutos. No salió. Está tu foto de fondo. No pudimos ver la imagen de la presentación. Perdón. Muchísimas gracias. Qué raro. Déjenme confirmar. También otros compañeros en el chat han puesto que no están viendo la pantalla. ¿Ahí? Ahí sí. Ok, perdón. No sé si fue esa o la anterior que estabas hablando. Esta es la. Esa no la Muchísimas vimos. gracias. Muchísimas gracias. Bueno, espero que mi rostro les haya dejado motivados para seguir viendo las otras láminas. Entonces, esta es la matriz de las que le hablaba, que es básicamente una matriz de contacto, ¿verdad? Muchísimas gracias, Ricardo, por ponerme al tanto. No estoy leyendo el chat porque no tengo el lateral del chat y desgraciadamente por eso no puedo prestarles atención. Pensé que Julio estaba haciendo el seguimiento de ese. Entonces, les decía que esto viene a ser el listado general de los contactos. Y por otro lado, les decía que luego vamos a hacer información para la evaluación, vamos a relevar información para la evaluación. Esto de interés, influencia, poder en la organización y es un poco asociado a un modelo cualitativo más que cuantitativo porque definitivamente no hay un número que nos pueda ayudar a poner valores al respecto. Y luego lo que vamos a hacer es las clasificaciones si es interno, externo, o sea, si es de la organización, si no es de la organización, si es alguien que está como parte del proyecto, es decir, está a favor del proyecto o tiene alguna reticencia sobre el proyecto. Ahora sí estoy leyendo el chat. Acabo de ver el chat. Estoy atento al chat. Después de que identificamos las partes interesadas, podemos usar modelos para clasificar cada uno de estos enfoques, la gestión de interesadas, ya los vamos a ver adelante, y luego utilizamos la
la matriz que todos conocemos, ¿no? Que en PM4 ya la hemos revisado, de poder e interés. Y esto nos ayuda de alguna manera a generar ciertas acciones basadas en esto. Entonces, esta es la matriz de interés-poder, que ustedes están relacionados, donde en el eje de las X tenemos el poder, al eje de las Y tenemos el interés, y en función de reuniones o un levantamiento cualitativo, vamos a ir identificando y posicionando cada uno de los interesados en los distintos cuadrantes. Y lo que dice las recomendaciones es que vayamos o creemos estrategias genéricas en función de la recomendación. Por ejemplo, cuando tenemos bajo poder y bajo interés, hagamos un monitoreo de todos los interesados que pueden estar en ese cuadrante. Si tiene bajo interés y alto poder, entonces tratemos de hacer acciones que mantengan satisfechos. Si tiene alto poder y alto interés, entonces hagamos un manejo cercano del interesado. Y por otro lado, si tiene bajo interés y alto interés, perdón, y bajo poder, que lo mantengamos informado. Yo creo que siempre mi recomendación de que tiene alto poder y bajo interés, para mí es un cuadrante que siempre me ha resultado más peligroso, más complicado. Y peligroso porque en ocasiones hay gente que dentro del proyecto tiene alto poder, pero el interés es completamente bajo, y eso puede llegar a complicar el rol en el proyecto. Entonces, yo siempre recomiendo que los interesados que están en este cuadrante se hagan de estrategias para tratar de subir el interés y que sean stakeholders que apoyen más fuertemente el proyecto. Entonces, ¿cuál es el nivel de participación? Este es otro de los elementos importantes a considerar. Tenemos estos que se sugiere que se utilicen. Hay un nivel que se llama inconsciente, que básicamente él no conoce del proyecto, no sabe del proyecto ni el impacto. Hay otro que es resistente, que él conoce el proyecto y no está muy interesado en el tema. De hecho, hace una especie de resistencia, trata de evitar el proyecto. Hay la calificación neutral, que es consciente del proyecto, pero ni a favor ni en contra. Hay los de apoyo, que están conscientes del proyecto y apoyan la incorporación de este proyecto, y los líderes del proyecto, las personas que están claras en los impactos, están comprometidos y ayudan. A estos líderes también en ocasiones hay gente que les conoce como los champion o los que van a ayudar a hacer el proceso de difusión. Y efectivamente, estos grupos es bueno identificarlos de esta manera, porque inclusive el modelo de comunicación o el modelo de gestión que vamos a hacer puede estar dirigido, orientado a cada uno de estos grupos. Es decir, vamos a generar algunas estrategias para la gente que no está consciente. Es decir, ¿cómo le llevo de la inconsciencia a la conciencia? Y de cómo le llevo de la conciencia a la neutralidad o al apoyo, y cómo les llevo del apoyo al liderazgo. Entonces, estos modelos de gestión ayudan muchísimo a trasladar al stakeholder de un modelo de reticencia, un modelo de inconformidad inclusive, a un modelo más flexible. Siempre tratar de sacarle del modelo de resistencia. Entonces, veamos, por ejemplo, este es un ejemplo de lo que podría significar hacer esta evaluación. Entonces, otra vez volvemos a nuestro cuadro, donde tenemos a José Lamar, que es vicepresidente de operaciones. Él tiene alto interés y alto poder. Se me ha perdido la línea del título en donde dice interés-poder. Él está considerado como liderazgo, y esta sería un poco la definición que el equipo de trabajo levantaría respecto a lo que ellos ven. Entonces dice: José puede parecer intimidante debido a su estatura física y voz profunda, pero tiene una gran personalidad y sentido del humor. Anteriormente dirigió un proyecto similar, maneja de cerca y
manejar de cerca y solicitar consejos según sea necesario. Le gusta actualizaciones cortas y frecuentes en persona. Entonces, miren cómo esta pequeña nota respecto al interesado ayuda a que el resto de personas que revisan o el resto del equipo que revisa esta información puede siempre considerar estas recomendaciones, que le gusta que le hagan actualizaciones cortas y en persona. Entonces, ¿qué vamos a evitar con José Lamar? Vamos a evitar hacer presentaciones largas, engorrosas, sino que siempre vamos a tratar de alinearnos a lo que a él le gusta hacer, que es información rápida y frecuente y en persona. Es decir, vamos a tratar también de evitar el separarnos mucho del interesado, el dejar de no verlo por mucho tiempo, porque probablemente eso no, él siente que no está comunicándose a la gente o que no hay interacción en el proyecto. Por ahí tenemos a Evelyn Rojas, que es el gerente financiero, ¿no es cierto? Hacemos la evaluación interés-poder de la misma manera y vemos que Evelyn es resistente. Entonces, vemos que han puesto el equipo. Dice, Evelyn es una mujer muy organizada, pero testaruda. Ella ha estado involucrada en los estándares corporativos y parte del proyecto. Es necesario convencerla que el proyecto está bien y la gente la respeta tanto su trabajo como su posición. Entonces, vemos nuevamente, hay detalles respecto al proyecto y detalles de su personalidad que pueden guiarnos al modelo de gestión y al modelo de cómo hacemos la presentación. Tenemos abajo a Cristina. Dice, Cristina ha estado trabajando durante varios años en la compañía y es muy respetada, pero se siente amenazada por Evelyn. También le molesta que le paguen más que a ella. Es necesario que el proyecto es la mejor solución si pone en riesgo sus expectativas dentro de la empresa. Miren que estas son las notas que posiblemente ustedes sí las han llevado adelante, porque en muchas ocasiones este trabajo sí lo hacemos. Lo que en ocasiones no hacemos es documentar, es decir, generar una especie de bitácora respecto a cómo vemos al interesado y hacer una evaluación dentro del equipo de trabajo para sacar provecho de estas observaciones que el equipo o el director de proyecto hace a los interesados. Entonces, en lugar de decir simplemente no a los interesados, en ocasiones el PM es visto como la persona que siempre bloquea cualquier iniciativa del interesado y eso puede causar esta sensación de que con el director de proyecto no se puede conversar porque a todos nos dice no. Entonces, busquemos de alguna manera la forma de mostrar los beneficios antes que simplemente bloquear o buscar el reemplazar, el decir que no vamos a hacer las cosas. Entonces, por ahí hay un ejercicio donde he tomado esta nota de una persona que se llama Krista Ferguson, de un proyecto que estaba manejando, y ella lo que dice es que en vez de simplemente decirle al stakeholder que no, lo que ella ha hecho basado en su experiencia es demostrar con números qué es lo que podría pasar si da pie a las solicitudes que los stakeholders han estado solicitando. Esta es una matriz de registro de stakeholder, es un poco más compleja que la que se presenta en la guía de PM4, ligeramente con un poco más de elementos, pero es muy parecida y entiendo estamos relacionados con ella, ¿verdad? Probablemente la información de contacto como el supervisor, hay un campo que describe el tema de cuáles son sus expectativas respecto a los requerimientos grandes, cuál es el elemento que más le importa. Tenemos nivel de poder e interés, rol, responsabilidad y la clasificación. Entonces, no está escrito en piedra una sola matriz. Esta puede ser un registro que se puede usar. El tema de identificación, ahí hay una notita que la identificación de los stakeholders como la mayoría, o la identificación de los interesados como la mayoría de los trabajos que se hacen en proyectos, no se lo hace solamente como una responsabilidad del director de proyectos, sino lo hacemos como una actividad de equipo desde el inicio del proyecto. Entonces, este es un cuadrito alineado, como más o menos podríamos ir evaluando. Nos hemos reunido con el equipo, ponemos los nombres de los interesados y ponemos quién es desconocedor, reticente, necesitado de apoyo y líder. Y esta C puede ser catalogada de
quién la calificó. Si la calificó el líder, entonces ponemos L, si la calificó el equipo ponemos C, si ponemos D es el director. Entonces, alguien que es con la C, él dice es conocedor, él ha calificado conocedor al interesado 1, al interesado 2, el C le pone como neutral, el D pone de apoyo, y el interesado 3 de apoyo califican los dos. Esto podría usarse como una matriz para tratar de identificar, de pensar cómo calificar o cómo identificar en el equipo cómo debería ser, cómo debería estar este interesado o cómo lo calificamos de este interesado. Recuerden que los PMs que no cumplen la expectativa de los interesados no entran al cielo, entonces tenemos que tratar de manejar esta expectativa. Entonces, una vez que hacemos la identificación de los interesados, lo que tenemos que hacer es el plan para gestionarlos. Todo el trabajo que hemos hecho es un proceso de identificación. Y como dice ahí, esto podría ser informal o formal. Yo sugiero que sin que caiga en una documentación excesiva, sí tratemos de dejar estas pequeñas guías de cada uno de los interesados que nosotros estamos relevando. Y acordémonos que esto debería estar actualizándose de manera permanente. Entonces, necesitamos en el plan de gestión los niveles de compromiso actual, los deseados, y un poco la lámina anterior también puede ser usada para identificar eso. Es decir, el interesado 1 está calificado como desconocedor, pero el ideal puede ser el D, que queremos llevarlo a apoyo. Es decir, lo hemos calificado como desconocedor, pero lo queremos llevar a apoyo. Lo propio con el interesado D, que lo vemos como neutral, pero lo queremos llevar a de apoyo. Y el interesado que justo califica o lo queremos mantener donde está. Entonces, esto nos puede dar pie a generar las estrategias de cómo vamos a hacer la gestión, cómo vamos a hacer la comunicación con este interesado. Y acuérdense que esta matriz alimenta la matriz de comunicaciones. Es decir, si trabajamos en esta matriz, probablemente lo que vamos a hacer es llevarnos los interesados y poner el plan de comunicación que vamos a usar, es decir, sale de aquí el plan de comunicación, lo llevamos y crecemos nuestro plan de comunicación. Una cosa súper interesante de esto es que típicamente nosotros promovemos que la información del proyecto tiene que ser compartida y siempre difundida, excepto este plan. Excepto las estrategias que vamos a utilizar para llevar a un interesado de un lugar a otro. Y un poco tiene sentido, ¿no? Imagínense que vamos a hacer una estrategia para convencerle a una persona que es reticente para que esté a favor del proyecto. Y si sabe que nosotros estamos usando una estrategia, pues probablemente sienta que está siendo manipulada. Entonces, tratamos de mantener estos planes de proyecto siempre al nivel del equipo cercano del proyecto. No necesariamente damos a conocer a todas las partes. El proceso de identificación sí lo puede ser con todos, pero este plan de gestión debería estar limitado su uso o su comunicación. Entonces, este lo vamos a trabajar, es el único plan que lo vamos a trabajar con cierta discreción. También tenemos esta otra que es la estrategia de cooperación, ¿no es cierto? Que igual como poder impacto, aquí tenemos cooperación e impacto. No colabora, es influyente, colabora, es marginal y tiene estrategias también de manera general. Entonces, si una persona tiene baja cooperación, pero alto impacto, entonces ahí vemos que dice una estrategia que es comunicar el desacuerdo y comprometerlo, es decir, buscar por qué esta persona no encuentra sentido al proyecto y tratar de comprometerlo. Si tiene baja cooperación y bajo impacto, entonces viene que es muy parecido. Monitorear por si cambia de categoría. Es muy parecido y es otro elemento que también se puede utilizar para hacer la gestión de los interesados. Este es un modelo que se llama el modelo de prominencia. Es muy interesante porque lo que hace es pone 3 elementos organizacionales a consideración de la evaluación de los interesados. Es decir,
el poder, la legitimidad y la urgencia que requiere el interesado respecto al proyecto. Entonces, lo que hace es combinar esto y le da un sentido de prominencia o de agrupación de orden respecto a lo que nosotros esperamos hacer en el proyecto. Entonces, miren, fíjense aquí cómo las partes, los círculos grandes, están denominados como 1, 2 y 3, es decir, urgencia, poder, legitimidad por sí mismos están puestos en 1, 2 y 3, y las prioridades permanecen como bajas, ¿no? Partes interesadas inactivas, partes interesadas discrecionales, partes interesadas demandantes, pero que a pesar de que están en urgencia no tienen combinación. Pero cuando esto, empezamos a ver cuando se combina, cuando poder y legitimidad se combina y se convierte en el ítem 4, entonces vemos que tiene poder y legitimidad. Es decir, que es una persona que probablemente tiene tiempo en la organización y tiene legitimidad. Entonces también podemos decir que tiene un cargo importante en la organización. Entonces, tiene prioridad media y podemos ver cuál es la estrategia en función de esa legitimidad, ¿no es cierto? Tenemos uno que siempre me llama la atención, es cuando tiene poder y cuando hay un sentido de urgencia. Entonces, miren que lo califica como 5 y le pone como peligroso, justamente porque este modelo es un modelo que puede usar ese sentido de urgencia para influir dentro del proyecto a que se hagan o se dejen de hacer cosas en función de este sentido de urgencia. Y tenemos el otro que es como dependiente, pero no es tan peligroso como el 5. Y el otro que tiene un poco de todo es el 7, que es un poco de todo, que tiene poder, legitimidad y urgencia, que como tiene un poco de todo, es conveniente que este interesado se le dé cierta prioridad en lo que, en sus expectativas. Entonces miren que este modelo nos puede ayudar, combinado con el resto de modelos, a determinar cierto tipo de atención que le podemos ir dando al interesado para conseguir una gestión más adecuada y más al punto en función de el entorno del proyecto y su influencia. Entonces, miremos esto, ¿no? Los interesados, aquí hay un listado de cada uno de ellos. El inactivo, estos interesados por lo general solo aparecen en un proyecto cuando se está haciendo las cosas mal. Típicamente se sugiere no enviarles información porque es un interesado inactivo. Discrecionales sería suficiente con mantenerlos informados de los avances del proyecto. Demandante, estas personas creen que todo es urgente y debería entregarse para ayer, pero no debería prestarse demasiada atención por las supuestas urgencias. Acordémonos que estamos hablando del 1, 2 y 3. Es decir, si volvemos al círculo, estamos hablando de los círculos grandes de manera independiente, ¿sí? Cuando están combinados pasan a ser el 4, 5 y 6, y el dominante, por ejemplo, es enfocarse en las expectativas de este grupo, pero sin necesidad de tratarlos con urgencia. Vamos a prestar atención, pero no los tratamos con una suma urgencia. El peligroso, y aquí hay un ejemplo, dice aquí el gerente experimentado que quiere imponer sus ideas en el proyecto sin formar parte del mismo. Mantenga este grupo de peligrosos involucrados en el proyecto o satisfechos. Es decir, si está por fuera, tratemos de involucrarlo, de darle responsabilidad para que él deje este elemento de urgencia y poder que pueda afectar al proyecto y que de alguna manera tratar nosotros de mantener satisfecho a este interesado. Tenemos el dependiente, que aunque no tenga el poder, debemos gestionarlo igual, porque fácilmente puede alinearse con otros interesados para influir. Y los críticos, prestar atención a los interesados, a los intereses, necesidades y expectativas de este grupo. Y lógicamente tenemos los no interesados que vamos a estar ahí monitoreando por si acaso hay alguien que pasa al grupo de estos interesados o se puede clasificar en alguno de estos interesados. Entonces, esta guía nos puede servir un poco para, como les digo, para combinado con los otros niveles de evaluación de interesados que podamos ver qué hacer. Entonces, aquí tenemos un ejercicio. Tenemos el interesado y el riesgo. Entonces, al cliente no le gusta el producto. ¿Cuál es la estrategia que podríamos hacer? Podríamos hacer una política de devoluciones. Los proveedores sienten que hay demoras en la entrega, entonces trabajar más con un proveedor. Los inversores no desembolsar, hay el riesgo de no desembolsar el recurso, entonces informe de avance periódico. El director de proyecto, hay una falta de liderazgo, entonces el plan de acción probablemente sea
darle capacitación, entrenarlo para desarrollar ese liderazgo. El equipo de trabajo no tiene comunicación, entonces hagamos conexiones, creemos conexiones para que el equipo empiece a comunicarse. Los ciudadanos demandan a la empresa, entonces vamos a hacer acciones de responsabilidad social para sentirlos más cercanos. Y gobierno, y el riesgo de cambio de normativas, entonces hagamos o tratemos de firmar convenios de largo plazo. Entonces, estos pueden ser casos o elementos de gestión de interesados basados en qué cosas están afectándoles, qué cosas les pueden molestar o qué riesgos podemos ver dentro de los interesados. Entonces, bueno, luego vamos a hacer el plan de los involucrados, ¿verdad? Y va a responder algunas de estas preguntas, cuál es el nivel de interés, qué impacto tendrá, es decir, nos va a servir como guía dentro del proyecto para determinar qué pasa con estos interesados. Entonces, imagínense en esta situación. Jorge está convencido que el alcance recortado en el proyecto debería formar parte del mismo. Es decir, a Jorge le dijeron, ¿sabes qué, Jorge? Esta parte del alcance no va. Por lo tanto, Jorge quiere seguir presionando para que vuelvan a incluir lo que desea. ¿Qué debería hacer el director de proyecto en principio? Jorge debería responder. Jorge, sé que tú quieres agregar otros entregables al proyecto. El patrocinador ya ha asignado los fondos y ha firmado formalmente el alcance definitivo. Lamentablemente no hay vuelta atrás y no es posible modificar el alcance. Te agradecería que no insistas con tu pedido y que te integres al resto del equipo. Ahora bien, esa respuesta puede ser un poco seca y va a depender mucho de la posición de Jorge respecto al proyecto. Entonces, si Jorge tiene una posición en donde podemos referirnos a Jorge de esta manera, una posición dentro del proyecto me refiero, entonces esta podría ser una respuesta usando la asertividad y utilizando algo que PMI también sugiere hacer, que resolvamos los conflictos de manera temprana y cercana, es decir, que no extendamos, no le demos vueltas, no juguemos con la expectativa del interesado diciéndole algo como, Jorge, ¿sabes qué? Conversaremos, lo estamos analizando, revisaremos. Esto puede darle a Jorge la tranquilidad temporal, pero probablemente generará una expectativa mayor a la hora de él querer hacer o ver reflejado la incorporación de este alcance que él vio recortado. Veamos otra expectativa. PYME, gerente de operación, está furiosa porque el proyecto va a utilizar gran parte de sus mejores recursos humanos, lo cual retrasará sus proyectos en ejecución. Entonces, ¿cuál es lo sugerido del director del proyecto? Entonces, el director del proyecto dice, hemos tenido en cuenta el impacto que tendrá en tus proyectos. Como entenderás, este proyecto es estratégico para la compañía y necesitamos de tus mejores recursos. Para mitigar el impacto, te estaré solicitando con 2 meses de anticipación los recursos necesarios y te mantendremos actualizada de los avances del proyecto para liberar los recursos lo más temprano posible, lo antes posible. Entonces, miren cómo esta respuesta posiblemente le da a PYME una acción de poder reaccionar a tiempo y de hacer un proceso de planificación. Colabora el proyecto, ella no se queda sin los recursos y hacemos una situación más ordenada, más planificada. Se dice que los interesados tienen más chances de influir dentro del proyecto en las fases iniciales. Entonces, prestemos muchísima atención en los interesados en la primera parte. Por eso la parte de planificación probablemente es el elemento más importante de los proyectos y es el que más esfuerzo nos debería tomar, porque justamente deberíamos tratar de relevar las expectativas, de controlar las expectativas y de crear acciones para mantener esas expectativas a tono con lo que busca el proyecto y con lo que espera el interesado. Entonces, ¿qué características define una buena relación de experiencia, amigos, compañeros? Es lo mismo, así como nosotros definimos cuál es la relación con amigos y compañeros, esta es la misma características que debería definir definitivamente con el interesado. Es decir, deberíamos mantener una honestidad, deberíamos mantener el interés, debería haber una confianza mutua, una muy buena comunicación, de preferencia simpatía y siempre un respeto en el trato del interesado. Aquí hay otra tablita en donde también tenemos la descripción del interesado, ¿no es cierto? Tiene alto interés en el proyecto, baja influencia, alto conocimiento experto en el área de riesgo. ¿Qué podemos hacer? Entonces podemos invitar al interesado a participar en el proceso de manejo de riesgos. ¿Sí? Vemos que él no ha sido parte del proyecto, pero por su nivel de influencia y conocimiento, posiblemente es mejor tenerlo dentro del proyecto.
Tenemos otro que dice bajo interés, fuente de la mayoría de los requisitos del proyecto, es decir, es la persona que empezó a generar todos los requisitos del proyecto, y no es sencillo trabajar con él o ella. Entonces, determinar por qué el bajo interés, preguntar por qué han trabajado con el interesado, por sugerencias de cómo involucrar a la persona, identificar formas de obtener los requisitos de manera más eficiente y enviarle reportes manteniendo una comunicación clara y efectiva, lo más efectiva posible. Tenemos otro que es alto interés, alta influencia, no hay soporte del proyecto, entonces confirmar por qué el interesado no forma parte del equipo de soporte y basar el plan de manejo considerando estas razones. Miren qué interesante, aquí tenemos un caso en donde alto interés, alta influencia, es decir, es alguien que posiblemente debió haber sido considerado dentro del proyecto dada la influencia que tiene dentro del proyecto. Y en ocasiones, como PMs, adelantamos un criterio sin conocer por qué este interesado no formó parte desde el inicio. Entonces, averigüemos, confirmemos bien cuáles son las razones y luego, entendiendo esas razones, entonces hagamos este plan de manejo. Otro, vemos ahí, moderado interés, alta influencia, es parte de varias actividades del proyecto y es apoyo en él. Entonces, invitemos lo que sea parte del Project Team, ¿no es cierto? Hay varios autores que hablan acerca de la conformación de los equipos de manejo de proyecto, en donde habla de un equipo cercano, un equipo intermedio y posiblemente un equipo ampliado. Entonces, invitémoslo a ser parte de uno de estos equipos. Esto hace que podamos contar con su expectativa, con su conocimiento y tenerlo monitoreado más fácilmente. Y tenemos otras dos más, por ejemplo, el último dice moderado interés, nervioso sobre las actividades que le ha sido asignada, ¿cierto? Encontramos a personas que eventualmente dicen, no, es que no me siento seguro de realizar, de hacer las cosas, entonces probablemente entregarle material o hacer una línea de entrenamiento puede ser la mejor forma de mantenerlo involucrado a este interesado. Entonces, una vez que identificamos las partes, definimos los modelos y usamos la matriz de poder e interés, entonces ya estamos listos para hacer todos los planes de gestión. No siempre podemos quedar bien con todos, ¿no? No sé, hay una frase que dice que uno no puede ser monedita de oro. Y es un poco así. Eventualmente a alguien le vamos a molestar, pero sí podemos gestionar su nivel de influencia, su expectativa. Sí podemos comprometerlos en función de un plan. Acuérdense que lo importante es este proceso de planificación. Hay la frase esta que me gusta muchísimo que dice el plan es nada, la planificación es todo. Y es justamente porque si gestionamos a los interesados bien, lo que va a pasar es que el proyecto vamos a poder controlar la expectativa y eventualmente vamos a tener el apoyo de todos estos interesados para que si algo sucede, ellos se encuentren de nuestro lado. Ahí les dejo un pequeño proyecto que ha fracasado. Y si tienen alguna duda o pregunta, me encantaría poder responder. Santiago. No escuché, no sé si hubo una pregunta. Sí, Santiago, Marlon Zamora de Costa Rica, muchísimas gracias por tu presentación. Me llamó muchísimo la atención el énfasis que le haces a los posibles enemigos que vaya a tener el proyecto. Y realmente nos es difícil muchas veces interpretar eso, que los enemigos pueden estar dentro de casa. Entonces, sí, me llamó la atención y muchísimas gracias porque efectivamente nosotros siempre vemos lo que tenemos que hacer y muchas veces dejamos de lado lo que nos podría afectar. Es un detalle que considero muy importante en tu presentación y efectivamente a veces dentro de la casa tenemos el peor enemigo nuestro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De hecho, yo les llamo terroristas a ellos, ¿no? Hay que identificarlos porque puede ser que se encargan de echar abajo el proyecto.
Sí, Santiago, comentan que dónde pueden encontrar la última presentación que realizaste tú también en el 2019. La pueden encontrar dentro de la home de la webpage del pm4r.org. O sea, ahí la van a encontrar, si hacen scroll down, van a encontrar en la parte de abajo el último webinar que realizó Santiago. Y luego hay una pregunta que dice sobre este último slide, ¿por qué fracasó este proyecto? Eh, no sé, creo que explotó el tanque, la mochila en donde hacían el llenado. Tengo, no sé si es una pregunta. ¿Tienes forma de incluirlo en el listserv o con quién lo hago? ¿Se refieren a la presentación? Yo creo que sí, se refiere a la presentación. Y ahora acaban de preguntar si podemos pasar el enlace a la última presentación. Voy a buscarlo y pongo en el chat el enlace a la última presentación dentro del chat. Ahí ya he puesto en el chat el enlace a la última presentación. Santiago, te preguntan qué bibliografía recomendarías para el tema de los stakeholders. Tenemos el PMBOK como referencia principal y no sé si luego puedo linkearles algunas páginas. Podemos hacer eso cuando colguemos esta presentación en donde hay información valiosa de algunas herramientas que se puede utilizar. Sí, Julio. podemos añadir documentación, Ok. enlaces o lo que sea. Entonces, voy a pasarle a Julio un par de links de los que a mí me parece interesante, pero mucho va a depender del proyecto que estamos ejecutando. Y hay información interesante para poder aplicar. Comentan cómo actualizar la cuenta de correo para recibir estas invitaciones. Si nos envían un email a la cuenta de pm4r. O sea, pm4r@iadb.org, ahí si nos informan, ahí le podemos cambiar la dirección sin problema. Y otra pregunta que hacen es si este tipo de presentaciones son válidas para los PDUs del PMI. No, en este caso no validan como PDUs. Nuestros cursos sí que contienen PDUs, dependiendo del curso tenemos más o menos PDUs, pero en este caso los webinars no validan.
Tengo una pregunta aquí, dice que en la matriz de evaluación de involucramiento de interesados hay una C y una D. Esa C y esa D es una evaluación que haces con el equipo. La C es cómo se encuentra actualmente el interesado o cómo lo ven actualmente el interesado. Y la D es a dónde deberían llevarlo. Es decir, si el interesado está neutral, ¿cómo hago que sea líder? Entonces, primero será D y marcaremos D a la posición a la que le queremos llevar a ese interesado. Y para llevarlo, en el plan de gestión, vamos a tener que hacer una acción que le lleve de un lado a otro. Y vamos a tener que generar los indicadores para saber que la acción que estamos haciendo efectivamente está funcionando y le está llevando hasta ese nivel que queremos llevar. Cuando están juntas C y D, lo que significaba era que las dos, o sea, que queremos mantenerlo ahí. Bueno, Santiago, yo creo que con esto ya podemos dar por cerrado el webinar. Agradecerles a todos la asistencia y, bueno, si ven dentro de la página del PM4R Cloud, tenemos ya eventos programados para las próximas semanas y los próximos meses. Ya hay planificados 3 webinars más, así que les invitamos a asistir y que los agenden. Y gracias a ti también, Santiago, por esta presentación y por el tiempo dedicado. Gracias a todos, gracias Julio por esta oportunidad, me encanta estar con ustedes, espero vernos pronto, les mando un abrazo, Jocelyn, un abrazo para ti, cuídate mucho, suerte, bye, gracias a todos, bye. Santiago, si le das a finalizar la reunión, ahí ya terminamos.